María Laura es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo. Es licenciada en Sociología de la Universidad de La Plata y es docente investigadora de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Ha participado en una cantidad muy importante de investigaciones, aportando siempre en un equipo interdisciplinario su visión de la sociología, y hemos tenido la suerte de poder trabajar juntos en una investigación junto al CECASPI, que es el sindicato uno de los sindicatos de trabajadores del ANSES, que fue una experiencia realmente muy, muy interesante de investigación participativa. Y bueno, tenemos la alegría con Laura de compartir el libro sobre pandemia y factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que fue un libro producto de un seminario interdisciplinario que organizó Julio junto al sindicato, junto a ATSA, el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad de la ciudad de La Plata. Eso está plasmado en un libro, no sé si ya se lo hemos pasado como bibliografía, pero bueno, durante la clase de hoy también Miriam les va a facilitar los textos y la bibliografía que Julio Nefa nos envió ayer después de la clase. Entonces, estas tres clases, estas dos con Julio y esta con Laura, forman parte, como les dije ayer, de la tercera materia de nuestro posgrado, Laura, que es Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y luego se continúa de manera correlativa con la materia Fisiología del Trabajo. Es decir, que ya hemos visto, hecho una introducción teórica de cómo se relaciona los procesos de producción con el proceso salud-enfermedad. Hemos visto también una materia que es antropología, sociología, psicología, le hemos agregado ontología del trabajo. También para complementar, vamos a poner en contacto con todos ustedes al grupo de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de acá de la Universidad de Rosario, donde hay un grupo que está estudiando la historia de las luchas obreras por la salud, que me parece muy interesante que en algún momento también podamos tener una visión desde la historia de lo que es la cuestión de la salud de los trabajadores. Pero en la clase de hoy, entonces, tenemos el gusto de escucharla a Laura en su clase, y aprovecho, Laura, para agradecerte enormemente de todo corazón este aporte tuyo, que fue espontáneo. Quiero contarle a los alumnos que no dudó ni un minuto, Laura, ni el día ni en la hora que le dije que tenía que darnos clase a nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Laura, también por esa atención, y adelante con la clase. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Se escucha bien, Laura. Perfecto. Es que cambié los auriculares y siempre tengo dudas de si toma bien o no la nueva herramienta de trabajo. Vieron que ahora estas son nuestras nuevas herramientas de trabajo. Antes que nada, bueno, un gusto estar acá como docente invitada del curso, con Jorge, con Miriam, colegas muy queridos de la Universidad de Rosario. Yo estoy ahora sentada en términos reales en la ciudad de Buenos Aires, así que de vez en cuando nos cruzamos en actividades con ellos, pero ha quedado, bueno, este caso profesional y también de cariño de trabajar juntos y tener una misma visión sobre los problemas de salud en el trabajo. Bueno, mi formación es de sociología de base y eso hace que tenga como una mirada quizás un poco al principio alejada de la medicina, pero después, como decía Jorge, estos son problemas cada vez más interdisciplinarios, con lo cual uno siempre termina trabajando con un médico, un abogado, ¿no? un psicólogo y demás. Así que ya no me disculpo tanto de no ser
la disciplina con la gente con la cual hablo. Vieron que si uno dice, no, disculpen, yo soy, ¿no? Bueno, ahí siempre todos tenemos una formación. Y particularmente, si me permiten, yo voy a utilizar una filmina, porque me parece que es lo más, de alguna forma, eh, didáctico como para acompañar. Es tarde, sabemos que el día ha sido largo, no sé cómo está allá donde están cada uno de ustedes, me dijo recién Jorge que son de todo el país, pero acá en Buenos Aires tenemos mucha humedad y hace una temperatura horrible, así que estamos como cansados, así que vamos a tratar de ponerle un poco de energía a esta presentación. Tengo entendido que en el último episodio de esta serie llamada la medicina social y del trabajo, vieron ayer con Julio algunas cuestiones referidas a los procesos históricos de relación entre trabajo y salud, y que también estuvieron viendo algunas cuestiones de CIMAD. Y bueno, cuando Jorge me convocó era un poco para hablar del tema de riesgos psicosociales en el trabajo, y de alguna forma hacer como una breve introducción y particularmente plasmar algunas dudas respecto a lo que implica esto para nuestra práctica actual y las situaciones que estamos atravesando hoy, que vemos en todos nuestros ámbitos laborales. Así que lo primero que quiero retomar, seguramente que ayer lo dijo Julio, es que para nosotros el concepto central es el de proceso de trabajo, ¿sí? Pero no un proceso de trabajo como concepto tecnocrático de, necesito saber el flujograma, quién hace qué cosa, sino con el peso que tiene para nosotros este concepto, que es la idea de que son procesos de trabajo históricos, como recién decía Jorge, que son procesos de trabajo colectivos, ¿sí? Y que justamente uno de los determinantes principales, ustedes bien lo saben, porque si no, no estarían estudiando esta especialización, es que hoy está totalmente demostrado que los procesos de salud y enfermedad se entienden en gran medida por el trabajo, ¿no? Uno le pregunta a la persona de qué trabaja y puede llegar a entender mucho de su proceso de salud y enfermedad. Aparte de otros factores, ¿no? Socioeconómicos, biológicos, etc. Entonces, en ese sentido, creo que esto es lo que nos une y por lo cual estamos acá, que coincidimos en que hay aspectos culturales y colectivos, y sobre todo un poco luchamos o tenemos ahí como de sparring estas visiones más bien históricas o biologicistas, individualizantes, que son las que priman en la visión de la medicina laboral, ¿no? Bueno, el problema es de uno, el problema es te medicalizo, el problema, ¿no? Siempre está en otro lado, pero no logran ver el conjunto, ¿no? En eso, quienes estudiamos sociología sabemos que si no vemos el todo, no entendemos las partes. Tenemos como ese enfoque, ¿no? De necesidad de ver esa estructura. Entonces, bueno, ahí esta configuración histórica para nosotros es un punto de partida muy fuerte y también para poder engarzar la idea de un proceso de trabajo situado, ¿no? Seguramente ayer también Julio lo dijo, estoy retomando esto porque me parece importante, que según las definiciones, un proceso de trabajo consta de 3 elementos. Y esto no importa el momento histórico, pero siempre un proceso de trabajo consta de 3 cosas. Primero, el objeto de trabajo, es decir, qué estamos transformando, ¿no? Hay una materia prima que se transforma, a veces es información que procesamos, a veces es la otra persona sobre la cual estamos actuando y hacemos una modificación, hay un objeto / sujeto de trabajo, ¿no? También están los instrumentos de trabajo, que eso se modifica también y cambia según lo que se esté realizando. A veces nuestro instrumento de trabajo es una computadora, a veces es una herramienta, una llave de tuercas, a veces es un estetoscopio. Digamos, puede ser un martillo, lo que sea, siempre hay una herramienta, un instrumento de trabajo mediando, ¿no? Con ese objeto de trabajo. Y por último, que es el foco nuestro que nos interesa, está la actividad propiamente dicha, ¿no? Para poder modificar ese objeto de trabajo y poder ejecutar, digamos, poner en acto ese instrumento de trabajo, hay una actividad, ¿no? Y durante gran parte de los estudios sociales del trabajo se pensó siempre o se vio la actividad puramente física, la visible, ¿no? Entonces eso era el trabajo, ¿no? Entonces fíjense que hoy, es hoy el día de hoy que se usa mucho esas metáforas de andar a trabajar, agarrar una pala, ¿no? O bueno, ¿qué te quejas? Tampoco no estás sombreando bolsas en el puerto. ¿Vieron que está como esos refranes que arrastran esa idea de que el trabajo, ¿no? Que la actividad es puramente física, visible, ¿no? Y de alguna manera ese modo de ver el trabajo es el hegemónico, ¿no?
Entonces, cuando uno quiere decir que en realidad hay muchos trabajos donde, para entender verdaderamente qué es lo que sucede, se alcanzan los objetivos, más que el trabajo físico, hay que ver cuestiones mentales, psíquicas, para entenderlo, bueno, eso implica toda una vueltita conceptual que hay que hacer para comprender y para hacer entender que ahí también hay trabajo, ¿no? Es un trabajo más invisible, más sumergido. Entonces, lo importante es ver que estos tres elementos del proceso de trabajo se articulan todo el tiempo de manera diferente según distintas formas de organizar y dividir el trabajo, ¿sí? Esto está presente en todas las organizaciones, empresas, organismos que encuentren. Estos son los tres elementos básicos en los cuales se puede descomponer el proceso de trabajo. Ahora, cómo se configuran entre sí, un poco es lo que nos toca a nosotros investigar. ¿Para qué? Para poder entender después los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? Así que esta es como una buena primera matriz para entender y llegar al átomo, ¿no? Se podría decir, de lo que es el proceso de trabajo, entenderlo en sus partes elementales. Entonces, proceso de trabajo ha habido a lo largo de la historia, pero también es una realidad que ese proceso de trabajo va cambiando y ha habido grandes etapas históricas. En ese punto, seguramente ayer Julio habló sobre lo que era la producción artesanal, los modelos más bien tayloristas, las configuraciones del proceso de trabajo fordistas, el toyotismo, el lean production, toda esta cosa que, y bueno, y se van sumando como los nombres y los modelos para hablar de cómo configuramos siempre estos tres elementos, que son los del proceso de trabajo. Ahora, lo importante es que si bien hubo proceso de trabajo desde que existe el hombre y la mujer, la realidad es que en el capitalismo ahí todo lo mueve la lógica de la valorización, ¿sí? Y eso es un punto muy central para no perder de vista y entender que es muchas de esas modificaciones, esas palanquitas que se van subiendo y se van bajando, ajusto acá, muevo allá, reorganizo el proceso de trabajo, siempre están con esta idea de eficiencia, de producir más rápido, de la competitividad. Y eso hace que todo el tiempo no haya esta maquinaria incesante del management, de los recursos humanos, de los estudios de gerencia y de administración, para renovar los mecanismos de control sobre los trabajadores, para exigir siempre que se pueda producir ya no solo más, sino en el último tiempo la exigencia de producir cada vez mejor, ¿no? La idea de la calidad, ¿no? Las evaluaciones de calidad nos inundan todo el tiempo, no importa la actividad que hagamos. Y también hay una presión muy grande a que cada vez más las personas comprometamos distintas facetas en el trabajo. Ya no alcanza con que pongamos el cuerpo, ¿no? El capitalismo nos pide la mente, el corazón, ya, ¿no? Nos pide todas las habilidades que podamos tener, la simpatía, la risa, todo tiene que estar puesto en función de estos procesos de trabajo orientados, insisto, a la valorización, ¿no? Entonces, esta cosa que uno parece de libro viejo, de tener que repetir todo el tiempo cuál es la lógica del capitalismo, es muy fundamental porque el capitalismo en realidad siempre va a poner esto adelante y la salud siempre va a ir atrás, ¿no? Por más que en la pandemia haya estado este debate capitalismo o mejor dicho, la lógica económica versus la lógica sanitaria, ¿se acuerdan? Era, bueno, ¿qué le prestamos más atención? ¿A que ande la economía o si las personas se enferman? En realidad esa oposición estuvo siempre, ¿sí? En esto que decía recién Jorge, bueno, si leen un libro de historia van a darse cuenta que muchas de las luchas obreras estuvieron puestas en relación a hacer valer el bienestar y decir no nos exploten y no nos estrujen y nos saquen hasta la última gota de energía en función del valor. Así que estos aspectos, insisto, seguro que ayer los pudieron ver con atención, pero no hay que perder de vista esta lógica cada vez más oculta, cada vez más subyacente, pero está ahí y es lo que permite entender muchas de las transformaciones que se suceden todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene esta relación que ustedes seguro ya saben muy bien y que hablaron muchas veces, que es sobre la relación entre el proceso de trabajo y salud. Eh, Claramente un sistema que funciona bajo esta lógica es un sistema que cada vez va a exigir, como les decía, más a los trabajadores, con un desgaste físico, mental, psíquico, emocional cada vez más grande, porque bueno, las exigencias son cada vez más altas, y eso hace que la salud laboral y los riesgos en el trabajo no puedan ser comprendidos como un problema individual, sino como parte de todos estos procesos más amplios, ¿sí? De carácter colectivo, ¿no? Ese es un poco también el tono de la especialización que ustedes están haciendo.
No hay manera, digo, de no conectar todo esto que parece tan abstracto y tan en la macro, ¿no? Tan en un libro, con lo que uno ve día a día, lo que son las situaciones de trabajo cotidianos. Y ahí viene ese concepto tan clásico de Laurel, ¿no? Desde la medicina social latinoamericana, que decía, bueno, usted puede encontrar ciertas patologías, ciertos problemas de salud, ¿no? Entre cierto colectivo de trabajadores en un momento histórico, y hay una repetición porque hay un uso, una utilización de la fuerza de trabajo parecido, ¿sí? Entonces dice, de alguna manera nos invita a tener en cuenta el concepto sociológico también de salud, ¿no? De la clase social, pero también el tipo de trabajo que hacen, el momento histórico y la situación que están viviendo para poder entender cómo se producen esas problemáticas. En ese punto, realmente nosotros ahí empezamos a prestar atención al tema de los riesgos psicosociales, ¿no? A partir de como dijo seguramente ayer Julio, de un régimen de acumulación que empieza a tener marcada incidencia a partir de los 70, bueno, la reestructuración productiva y sobre todo esta cuestión y el énfasis en la flexibilización, digamos, en la irrupción también de las tecnologías, el tema de la heterogenización de la relación salarial, toda una serie de transformaciones que vienen sucediendo hace 2 o 3 décadas que hacen que ahí, en ese contexto, empiezan a tener mayor protagonismo los riesgos psicosociales. No es que antes no existiera, no es que antes la gente no sufriera, no es que antes no había burnout o no existían problemas de los cuales vamos a hablar, pero sí, digamos, el régimen de acumulación actual los exacerba, ¿no? Sobre todo a partir del problema de la intensificación del trabajo. Entonces, todos estos cambios, por ejemplo, el caso de la irrupción de las TICs, lo vimos claramente en la pandemia, hacen que emerjan otras problemáticas. ¿Ah? Entonces, ahí, en esa intersección histórica, social y económica, es donde empieza a prestarse atención a cuestiones que no eran los riesgos clásicos, ¿no? Los biológicos, los físicos, los químicos, sino decir, che, hay algo que está haciendo que los trabajadores la pasen mal, que se enfermen, pero no nos queda claro qué es, ¿no? Y se le empieza a querer poner nombre a esta problemática. Entonces, nuestro punto de partida, cuando estudiamos ciencias sociales del trabajo, es saber que estamos en un cambio permanente de ese proceso de trabajo. Y eso nos exige básicamente que estemos todo el tiempo estudiando y todo el tiempo actualizándonos para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, en las organizaciones, en las empresas, que aparte son muy creativas, siempre están creando cosas increíbles para reorganizar el trabajo. Hace un tiempo nos espantábamos con el teletrabajo y ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, es el nuevo problema, ¿no? El nuevo tema para hablar sobre organización del proceso de trabajo, y nos encontramos con cosas cada vez más increíbles y con procesos productivos que las incorporan y donde nosotros vamos atrás corriendo tratando de entender qué pasa en esa realidad y tratando de ver qué efectos tiene eso sobre los trabajadores, ¿no? Estamos ahí de alguna forma corriendo atrás de la realidad, ¿no? Con lo cual digo, celebro que ustedes estén conectados y que se hayan inscrito para hacer una especialización, porque realmente para los temas de estudio del trabajo hay que estar actualizándose permanentemente. Siempre hay algo nuevo que uno no se esperaba y que lo lee y se asombra y dice, wow, esto está pasando, ¿no? Sobre todo con el uso, insisto, de las tecnologías, esto se ve más en la gestión de las personas y demás. Así que bueno, si los procesos de trabajo cambian todo el tiempo, las repercusiones sobre la salud y las condiciones laborales van a cambiar todo el tiempo y de maneras a veces imprevistas y desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es que, incluso aún terminado este curso y esta especialización, debemos saber que tenemos que seguir estudiando porque los riesgos tradicionales como los novedosos están ahí siempre, están cambiando las cosas todo el tiempo y tenemos que estar al tanto de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y de los nuevos modelos teóricos y metodológicos para abordarlo. Así que
Particularmente nosotros usamos este paraguas conceptual, que es el de los riesgos psicosociales en el trabajo, para hablar de todo este conjunto de nuevas problemáticas y que en general escapan, ¿no?, a las visiones más tradicionales, y ni hablar, esto lo saben por Jorge, se escapa totalmente a la normativa de salud en el trabajo en Argentina, ¿no? Con su visión tan restringida sobre la salud laboral, sobre las enfermedades profesionales. Así que estos son un poco algunos de los puntos de partida para nuestro estudio de los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos, pudimos retomar algo de lo de ayer, ¿están ahí? Yo los puedo ir leyendo en el chat, eso les aviso. Estamos, buenas tardes, Laura. Bueno, ahí gracias, Manuel. Esto es un poquito como para hacer un engarce con lo de ayer, ¿sí? Los riesgos psicosociales en el trabajo, bueno, van a encontrar tantas definiciones como grupos que lo estudien. Nosotros siempre utilizamos una porque hemos venido con Julio estudiando el enfoque desde el lado francés, pero en realidad con otro nombre se ha estudiado esta serie de cuestiones a través de modelos más, incluso más antiguos, vamos a decirlo así, pero algunos quizás les suenen, ¿no? Los modelos de Karasek, los modelos de Teorel, también hubo en su momento modelos sobre el estrés, en los 70. Ahí empieza de alguna manera a hablarse esta cuestión de los problemas que generaba el trabajo, pero que no eran estrictamente los tradicionales, ¿no? Entonces, de hecho, es el día de hoy que seguimos hablando del estrés en el trabajo, ¿no? Es como el comodín. ¿Qué pasa? No, tiene estrés en el trabajo, trabajos que estresan, ¿no? Es como una palabra que usamos así como una especie de cheque en blanco para hablar de lo que no sabemos muy bien qué es, pero que no es el resto de las enfermedades profesionales clásicas, ¿no? Entonces, ha sido como una muletilla esto de hablar del estrés. Incluso en la prensa ustedes lo van a ver, esa cuestión. Pero por eso digo que ha habido algunos modelos anteriores, pero claramente es a partir de los 90 y sobre todo a partir del principio de los 2000 cuando esta temática estalla un poco, ¿no? Empieza a estar en las primeras planas, y principalmente nosotros que tomamos un poco la corriente francesa. Es muy particular el caso de Francia porque realmente fue un país donde tuvieron que tomar, digamos, de alguna manera acciones de política pública, porque era un país donde esta cuestión ya se estaba volviendo demasiado visible, e incluso tuvieron los sucesos, ¿se acuerdan de los suicidios de France Telecom? Todo esto fue para principios de los 2000. Una serie de cuestiones, el que no lo conoce a esta problemática, si quiere puede googlear, pero básicamente empiezan a haber toda una serie de problemáticas. También había cuestiones incluso hasta de utilización de los servicios públicos de salud por cuestiones que eran sobre el trabajo, pero no terminaba de quedar en claro qué era esto del estrés. Entonces, a principios de los 2000, el gobierno francés se encarga un estudio sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, forma un grupo de expertos, donde Golac era el presidente del colegio de expertos, había de todas las disciplinas, y les dice, bueno, miren, acá aparentemente tenemos un problema, nosotros no sabemos qué son estos riesgos, queremos abordarlo, queremos hacer un monitoreo, una vigilancia, digamos, epidemiológica sobre la cuestión, y se reúnen durante 2 años y arman un famoso informe, ¿no?, donde ellos lo que hacen un poco es retomar, hacer una revisión teórica y metodológica de todas las formas que se habían estudiado esos riesgos psicosociales, y de alguna manera proponen una visión superadora, entregan al gobierno francés ese informe, y también en ese informe había una definición, ¿no? Porque la definición no es menor, digamos, ¿no? Básicamente te dice de qué se trata ese fenómeno, pero después tiene repercusiones metodológicas para saber qué ir a medir, pero también legales, ¿no? Es definir el fenómeno, pero también definir el problema. Entonces, cuando se elabora ese famoso informe de Golac, que está en francés, no hay traducción, digamos, donde, insisto, trabajaron muchos colegas en eso, lo que ellos proponen es esta definición y también una vigilancia a partir de encuestas nacionales, ¿no?, que de hecho son las que se hacen, y también obviamente una legislación de prevención, ¿no? Entonces es un país central que tomó como las riendas, ¿no?, de esto. Después,
experiencias similares pasaron mucho más acá en el tiempo en países de América Latina. De hecho, también pueden googlear y pueden encontrar que en México hay una legislación de riesgos psicosociales en el trabajo. Van a ver que hay una norma sobre eso y obliga a las empresas a hacer evaluaciones periódicas. Más cerquita también tenemos Chile. Chile tienen las empresas mayores, a no sé, no me acuerdo ahora la cantidad de trabajadores, tienen que presentar una evaluación de riesgos psicosociales. Ahí pueden encontrar toda la batería de evaluación, pueden googlearlo. Y también esto está en Colombia, que tienen también un sistema nacional de evaluación de riesgos psicosociales. Lo digo porque si no parece que es Francia, vieron, o que estamos hablando de Suiza y como lugares así donde todo es perfecto, pero digo, esta problemática empezó a ser reconocida hace poco también en países hermanos latinoamericanos, pensando en países subdesarrollados y donde, bueno, a veces vieron que siempre se pone como excusa para hablar estos temas de, bueno, no, tenemos otros problemas, nosotros estamos en otro momento, tenemos que subsistir, ¿no? Bueno, fíjense cómo países con más o menos el mismo grado de desarrollo que nosotros, lo incorporan igual, ¿no? Porque habría como esta idea de que estos problemas recién los podemos abordar cuando tengamos resueltos otros inmediatos, ¿no? Como primero tenemos la inflación, primero tenemos la crisis, después algún día vamos a poder, ¿no? Llegar a un estadio de perfección donde le podamos prestar atención a cosas secundarias. Y de nuevo, el resultado es el mismo, que la salud es un tema secundario. ¿Se dan cuenta, no? Es como esta lógica media perversa donde tenés que elegir problemas cuando en realidad una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Todo este derrotero lo digo pensando en que ya hay políticas nacionales y públicas en varios países para analizar estas cuestiones. En Argentina va a llegar, yo creo que tengo fe, que no sé, estaremos vivos, Jorge, pero creo que va a haber alguna vez una legislación, porque ese es el camino que están siguiendo la mayoría de los países, e incluso si no lo están siguiendo, ya empieza a haber normas de calidad ISO sobre temas de riesgos psicosociales en multinacionales. Esto lo digo también porque vieron que lo que no llega por un lado llega por el otro. Esto es parecido, vieron, al tema ambiental, que en un momento nadie le daba bolilla, pero después se empieza a instaurar de a poco, sobre todo por normativas y demás. Bueno, esto empieza a estar y esto es el futuro. Digamos. Estos temas son el futuro de los estudios del trabajo, con lo cual que ustedes empiecen a amigar con estas cuestiones es muy bueno, por más que, insisto, en Argentina estamos en una visión precámbrica sobre lo que es el trabajador y la trabajadora, que solo tiene cuerpo y no tiene ni alma ni psiquis, no tiene nada, ¿no? Para la legislación argentina, los trabajadores son carne, sangre y huesos, nada más. No hay nada más que eso. Así que bueno, digo, esta definición un poquito sale de ahí, de ese contexto, y no vamos a leer esto que está ahí porque está escrito, pero sí el punto de partida es que son riesgos de gran complejidad, ¿no? Y que involucran muchos aspectos de la situación de trabajo. ¿No? De hecho, no sé si eso lo mencionó Julio o no, pero hay como 6 grandes ejes de riesgos psicosociales. Esto es como un ordenamiento que se propuso en ese informe de Golac francés, porque claramente hay un montón de temas que entran ahí adentro. Entonces, a la hora de analizarlos y de medirlos, ellos proponen esta división en 6 partes. Si van a otros modelos, por ejemplo el de listas, probablemente propone otras dimensiones, pero más o menos siempre van a encontrar las mismas. ¿Sí? Y fíjense si miran ese listado de 6 ejes, que claramente son temas de los cuales ustedes también saben algo. Digamos, todos hemos visto algunas de estas cuestiones. Sobre tiempo e intensidad del trabajo hay bibliotecas enteras, ¿no? Todos hemos abordado la cuestión del tiempo de trabajo. El tema de la autonomía en el trabajo es más viejo que el hilo negro, eso se viene estudiando desde la época del Taylorismo, ¿no? ¿Qué margen de maniobra tiene el trabajador? La cuestión de la inseguridad en el empleo se estudió muchísimo desde los enfoques de la precariedad e la informalidad. A lo que voy digo es, todos podemos engancharnos un poco en el tema de los riesgos psicosociales porque tenemos conocimiento de estas cuestiones. Quizás por ahí en exigencias emocionales es donde menos nos hemos metido la patita, porque realmente son temas más modernos, o las cuestiones de conflictos éticos y de valores, pero en general a lo que voy es, cualquiera de ustedes, digo, puede empezar a meterse de lleno en esto porque algo sabe de todos estos temas. Y en ese sentido, lo que yo quiero remarcar es que el enfoque de los riesgos psicosociales no es nuevo 100%, sino que la novedad
lo potente de este enfoque es que pone y engarza un montón de temas que hasta ahora estaban dispersos. Entonces había estudios sobre intensidad del trabajo, tiempo de trabajo, bueno, qué te hace el trabajo nocturno, qué te hace la jornada prolongada, y había otros estudios que hablaban de las relaciones de trabajo conflictivas y el conflicto en el trabajo, qué sé yo, pero todo estaba disperso, ¿no? Como problemáticas sueltitas. El enfoque de los riesgos psicosociales en el trabajo lo que te propone es unificar todo eso para verlo y para analizarlo las 6 dimensiones en procesos de trabajo específicos. Y te dice, una cosa no está separada de la otra, ¿sí? Esa es la potencia de este enfoque y la posibilidad también de relacionar algunos de estos temas que, insisto, estaban sueltitos con la salud laboral, ¿no? Por ejemplo, no es tan obvio que los estudios de informalidad o de precariedad laboral, donde la gente tiene miedo de perder el trabajo, estén relacionados con salud en el trabajo. Sí se hablaba de, bueno, no está bueno, perdés el ingreso, sos informal, pero pensar que la gente puede sufrir o enfermarse por eso no se estudia solo recientemente. ¿Se comprende? Hasta acá vamos, digamos, como para engarzar lo que sabemos y la propuesta, un poquito de sistematización del enfoque. ¿Mm? También es bastante nuevo esta idea de pensar que las emociones y el uso de las emociones en el trabajo puede generar problemas de salud. En fin, la invitación es a mirarlo a mirar cosas que sabemos con nuevos ojos, ¿sí? Porque, insisto, todos sabemos algo de estos temas. Así que, en general, digo, no voy a decir ni hablar nada que no sepan, pero sí la propuesta es pensarlo desde un lugar de la salud laboral, desde una visión de colectivo y no individual, y pensar esto también como problemáticas que también pueden ser prevenidas, ¿no? Que ahí es donde también hay que hacer un trabajo muy grande de no pensar que algunas problemáticas son parte inherente del trabajo y no podemos hacer nada, ¿no? Así que bueno, yo lo que quiero hacer ahora es doble clic un poquito como para pasar sobre cada uno de estos aspectos y que veamos algunas situaciones y nos demos una idea de qué hablamos cuando hablamos de riesgos psicosociales en cada uno de estos ejes. El eje número 1 de tiempo e intensidad del trabajo creo que es uno de los ejes clásicos de estudios del trabajo. Ya Adam Smith y Marx nos enseñaron que el capitalismo es tiempo de trabajo que hay que maximizar, con lo cual esa es una dimensión en permanente disputa. ¿Cómo se usa el tiempo del trabajador? Es ahí el eje del conflicto de la relación del trabajo, ¿no? No es casual que siempre haya un tira y afloje en ese sentido. Y ahí hay muchas dimensiones que también, como decía Jorge, son fruto de las luchas históricas, ¿no? Las primeras, de hecho, luchas obreras fueron por cuánto dura el trabajo, ¿no? Si se podía trabajar todo el tiempo, todos los días, en cualquier momento, o si iba a llegar esa famosa jornada por las 8 horas, porque en el medio la gente se iba muriendo y enfermando. Oh, no era menor ese tema. Entonces, la duración del tiempo de trabajo es un problema. Ahora estamos en una situación media difusa, porque, digamos, durante gran parte del siglo XX se había llegado como un consenso social sobre, por lo menos, digo, en los sectores más formales, que la jornada duraba 8 horas. Hoy en día con estos dispositivos ya no sabemos muy bien cuánto trabajamos. ¿Se dieron cuenta? O con el WhatsApp, o con todas estas redes sociales y demás. Estamos trabajando mientras viajamos, estamos trabajando el fin de semana. Y ahí también agregaría que las dimensiones tiempo, espacio de trabajo se han vuelto a difuminar de nuevo. Estamos de vuelta queriendo tener como una lucha, ¿no? Ahí sobre, de hecho, no sé si conocen la disputa que hubo en Europa por el derecho a la desconexión, ¿no? También como podría ser una nueva lucha obrera sobre la problemática de quiero un límite a mi tiempo de trabajo, ¿no? Gente rogando de necesito cortar con el trabajo y es mi derecho y no me podés sancionar ni formal ni informalmente porque no te contesté o no revisé tu correo, ¿no? Fíjense cómo la historia de la clase obrera es media circular, ¿no? Tenemos que volver a discutir el tiempo de trabajo y eso es una derivación de la pandemia, ¿no? Así que mucha gente sufre y la pasa mal
porque no sabe cuándo empieza ni termina su trabajo, ¿no? Y ni hablar otra dimensión histórica de lucha del trabajo, que fue el límite entre trabajo y no trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos lemas iniciales en los libros de historia? Era 8 horas de trabajo 8 horas con la familia, 8 horas para dormir, ¿no? Era como el lema de aquella... Bueno, hoy no sabemos muy bien cuándo empieza una cosa y termina la otra. El otro día leí un artículo sobre, se llamaba Workation, no sé si lo vieron, que son vacaciones mientras vos trabajás. Yo había escuchado cosas irrisorias, pero como el workation, aparte son esos términos del management, como, qué copado, vamos a hacer workation. No, señor, descanso es descanso, ¿no? Tenemos todas estas cosas que salen en la prensa que son fantásticas. Eh, bueno, ahí Jorge estaba hablando de esa ley. Bueno, en la pandemia surgió el problema del teletrabajo también, ¿no? Que tenía uno de sus ítems, Jorge, que vos tenías derecho a tener jornada, porque eso iba a ser un viva la pepa, ¿no? Básicamente con la cuestión de, bueno, trabajar de tu casa, trabajas cuando yo te digo. Lo cual no quitó, como nosotros vimos en su momento, que mucha gente la pasó mal. Por ejemplo, nosotros los docentes, que ya no sabíamos dónde estábamos, trabajábamos en cualquier momento, el WhatsApp, los estudiantes, fue una época durísima, creo, ¿no? La pasamos mal. Puedo hablar por motu propio. Eh, También digo, esta dimensión es muy fundamental respecto de la cuestión parecida, pero yo lo hablaba y quizás ustedes lo comprendan mejor porque son del rubro medicina, el tema de no solo cuánto dura el tiempo de trabajo, sino cómo está configurado, la cuestión del trabajo rotativo, los turnos, el horario nocturno, todos esos aspectos también tienen incidencia en el bienestar psicosocial. Y ya no solo hablando de la obviedad de los ritmos circadianos, pero realmente se arman a veces configuraciones de jornada de trabajo que son dislocantes completamente, ¿no? Para cosas cotidianas incluso, ¿no? Eh, el abuso de las horas extras, esto cada vez lo vemos más, sobre todo en Argentina en crisis, nosotros lo vemos mucho con esta idea de no vamos a contratar otro trabajador, porque es muy caro, porque estamos en crisis, ¿no? Pero igual siempre estamos en crisis, no importa, y le ofrecen dinero para que trabajen más horas. Conclusión, estamos encontrando cada vez más trabajadores que están entre 12 13 horas trabajando, y obviamente hay una retribución interesante, y cambian dinero por salud. Pero es cada vez más frecuente el fenómeno de las horas extras, y esto también es un problema, ¿no? Bueno, ahí Manuel está también sugiriendo, yo los voy leyendo, ¿no? Sobre el tema de las leyes sobre limitación de la jornada. A lo que voy, digo, parecía una discusión vieja hablar de la jornada de trabajo, pero fíjense cómo todo vuelve, digo, nunca hay que dar por sentado ningún derecho laboral, nunca hay que dar por sentado que algún problema se resolvió, porque como les dije al principio, los procesos de trabajo se están todo el tiempo reorganizando y renovando, y vuelven a emerger con otras caras los mismos problemas, ¿sí? Eso es lo interesante de la época en que estamos viviendo. Yo creo que ahí es la trampa de la cual tenemos que salir, ¿no? Pensar que tenemos que, insisto, volver a ver los mismos problemas con otros lentes y acá sobre todo ver la cuestión de los efectos psicosociales. Y otro eje que siempre ha sido nodal en los estudios del trabajo y en la salud laboral es la intensidad del trabajo, ¿no? Los ritmos del trabajo. Desde aquella película de Chaplin, ¿no? Donde el tipo ajustaba tuercas y se volvía loco, ¿no? Por la velocidad y la monotonía del trabajo, realmente hoy las fuentes de intensificación cada vez son más diversas y también vuelve ese viejo problema con nuevas caras. Eh, los sistemas informáticos son una fuente de intensificación feroz, ¿no? Llevan métricas sobre cuánto producís, cuántos pacientes atendés, cuántos trámites resolví, cuánto producto salió, bueno, todos estos tableros de control que se utilizan en las fábricas, digamos, de alguna manera los sistemas de semáforo también están cada vez más instaurados en los software. Pero también una cosa que yo vengo estudiando hace un tiempo es el tema de la atención al público, ¿no? La presión del público como un factor de intensificación, las colas de supermercados siempre son el ejemplo claro, pero también la gente en espera, como vimos en ANSES con Jorge aquella vez, digamos, las presiones para trabajar cada vez más rápido, y el problema es que cuando son trabajos complejos, y ustedes lo saben por su trabajo, querer hacer las cosas bien,
en cada vez menos tiempo es realmente una fuente de desgaste terrible y de sufrimiento a veces, porque uno sabe que está haciendo las cosas a las apuradas, las está haciendo mal, y que eso no va a tener un buen resultado. Con lo cual ahí lo que ha ido cambiando más que nada son las fuentes de ritmo, ¿no? Antes parecía que solamente era el desplazamiento automático de una pieza, ¿no? Cuando nos enseñaban los libros como una cadena de montaje, o que era tu jefe diciéndote apurate, 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 el capataz, la famosa figura del capataz, pero hoy las fuentes de intensificación del ritmo de trabajo son cada vez más diversas. Y ni hablar que la estrella total de las fuentes de intensificación son las famosas metas y objetivos de trabajo, ¿no? La cosa que hoy también se propone como muy genial, no, trabajás cuando quieras, trabajás por metas, y capaz que te autoexplotás a niveles superiores que si tuvieras a tu jefe gritándote atrás que te apure, porque las deadlines, las famosas deadlines que a veces usan tantos, hacen que realmente vos tenés que alcanzar un objetivo, y si en eso vos tenés que trabajar rápido y tenés que trabajar 14 horas, no sé, ese es tu problema, vos tenés que cumplir el objetivo, ¿no? Entonces el tema de las métricas y objetivos de producción son otras de las fuentes cada vez más fuertes de intensidad del trabajo, ¿no? Eh, pero de nuevo, como son más opacas o más impersonales, pareciera que nadie te está apurando, pero hay ahí una organización del trabajo que eso lo propugna. Así que bueno, sobre estas cuestiones se imaginarán que hay para hablar mucho, yo no me puedo extender por el tiempo, pero creo que a todos se les puede ocurrir ejemplos de por qué esta dimensión tan clásica que hemos visto desde el día uno en los estudios del trabajo sigue siendo para nosotros un enigma. Seguir estudiando el tiempo de trabajo y la intensidad del trabajo para nosotros es fundamental en cada vez más empleos, porque es donde reside mucho del enigma de cómo se hace el uso de la fuerza de trabajo actualmente, ¿no? Eh, Ni hablar todos estos trabajos por plataformas ahora, bueno, hay un montón de cuestiones. El trabajo se heterogeniza, como decíamos, ya la idea de trabajo 8 horas en la fábrica o en el comercio es solo una parte, y tenemos muchas formas de trabajo donde tenemos que entender cómo se configura y reconfigura esto todo el tiempo, ¿eh? Así que se imaginarán que es un terreno fructífero y ustedes lo verán muy bien en muchos de los aspectos que analizan. Dudas, consultas sobre esto, como para ir pasando rapidito por cada uno, pero también ahí yo estuve viendo una conversación en el chat sobre eh, legislación, que siempre llega después, pero llega. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas, mientras yo tomo agua. Yo, perdón, lo compartí porque cuando nombraste eso de lo que fue en Europa, ese reclamo público que hicieron por este tema, me acordé que en esa época se había hecho en plena pandemia esta ley en Argentina que nombró Julio y la busqué. Me acordaba que tenía un punto que protegía ese tiempo de trabajo. Pero también creo que puede ser un poco dependiente de las personas, eso, ¿no? Es difícil por ahí limitar uno mismo cuánto quiere trabajar. Y al tener el celular y los smartphones a la orden del día es difícil. Sí, es muy difícil porque también las nociones de autocuidado sobre esto están como también muy, digamos, son temas de los que prácticamente más que anecdóticamente en una sobremesa de ese me tiene podrido, qué sé yo, pero no se lo aborda con la seriedad que tienen, ¿no? Como un tema de salud laboral, ¿no? El uso de los dispositivos, el cortar con el trabajo, como yo les decía, este término irrisorio de workation. Pero es como una contradicción en términos. Se supone que la vacación es el descanso, es el no trabajo. ¿Cómo va a convertirse? Ese tiempo te lo coloniza también el trabajo, ¿se entienden? Hay como una colonización del tiempo de trabajo sobre todo los tiempos vitales, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente requiere una reflexión muy seria, ¿no? Porque la fatiga, uno necesita realmente desconectar, descansar en el sentido profundo. eh, pero parece que todo esto, de nuevo, es como que tuvimos las leyes de 8 horas de legislación y otra vez el problema se nos metió por la ventana, ¿no? Con estos aparatitos, o con otros. Eh, Conclusión, todo sigue siendo funcional, el que no podemos cortar, digo, sigue siendo funcional a estas demandas, ¿no? Pero no lo hablamos en términos de salud en el trabajo.
Así que yo creo que ahí hay una nueva discusión a dar. Y creo también los jóvenes, piensen que todos los que nacieron en los últimos años tienen naturalizado esto. Y eso también es un problema, porque ya no imaginan que había un trabajo donde vos te ibas, cerrabas la puerta y no te enterabas qué pasaba. Para ellos es una cosa irrisoria. ¿Sí, Tamara? Hola, buenas noches. Gracias por la charla, por la clase, muy interesante. Bueno, yo les quería contar justo hoy, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Mar del Plata, y bueno, me tocó hoy entrevistar a un trabajador de vigilancia particular que está con una carpeta de salud mental por un trastorno de ansiedad importante. Bueno, ahí ese era el punto del conflicto. Y bueno, justamente aprovechando la historia clínica laboral, cómo se abre todo este espectro, ¿no? Y justo hablaba sobre el tema del tiempo. Decía bueno, que ha llegado a volver de su jornada de 8 o 9 horas y que lo convocaban en cualquier momento. Por ejemplo, en un momento pasó a tener un intervalo de 2 horas solamente, y bueno, lo volvieron a convocar a la otra jornada de 8 horas, o sea, tuvo 2 horas de impasse y ya tuvo que volver, que podía hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día, y él decía, yo no podía, yo cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se exaltaba, estaba nervioso, me ponía loco por pensar que podía ser el encargado que me decía que tenía que volver a tal hora. Bueno, terrible, ¿no? Esta falta de límite entre el franco, la jornada de descanso, una situación terrible que, bueno, desencadenó a estar mal, trastornos de pánico y cosas. Pero bueno, justo hoy, y la verdad que era increíble escuchar, ¿no? Hasta en estos tiempos que suceda una cosa así, y que realmente ellos decían, bueno, yo puedo convocarte en el momento que yo quiera. Ese era el mensaje del encargado, digamos. Así que bueno, así están Sí, trabajando sí. mucha gente. Hay mucha gente trabajando de manera, insisto, creo que se abrió también con la pandemia como para bien y para mal, ¿no? Porque si hay algo que se disputó fue el sentido de la idea de tiempo de trabajo y de lugar de trabajo, ¿no? Es decir, que se podía trabajar en otro lugar en tu casa, por ejemplo, y eso no estaba mal. Y se abrió como una discusión muy grande, se abrió como una caja de Pandora también, porque eso dio lugar a configuraciones muy desvirtuadas. Capaz que antes no se tocaban, no se hablaban, ¿no? Pero yo creo que estos arreglos que eran medios temporarios, que eran por una crisis, después dieron como un cheque en blanco bueno, total ya tengo tu número, ¿te acordás que nos veníamos arreglando así? Y ahora se reduce toda una cuestión de arreglos individuales, o que insisto, no toman en cuenta que esto tiene un sentido respecto a poder ordenar tu vida, pero también el descanso, ¿no? El descanso que también tiene mala prensa, ¿no? Que no estén descansando, parece que fue una cosa horrible, y también ha ganado la batalla cultural esta idea de que hay que ser productivo, hiperproductivo. ¿Vieron todas esas ideas? Como que no es algo que sea valorado o como parte del trabajo. El descanso es parte del trabajo, ¿no? Así que yo creo que estas cuestiones están más presentes de lo que uno cree, ¿no? Lo mismo que lo de la intensificación del trabajo y de trabajar, porque a veces, sobre todo con la intensificación, te dicen, tengo mucho trabajo, esa es como la expresión, ¿no? Y si uno averigua más, en realidad es que es mucho trabajo en una unidad de tiempo, ¿no? Es también en cuánto tiempo vos podés hacer ese trabajo. Y ahí emergen muchas problemáticas también, porque realmente hay gente que está desbordada y sobrepasada. Cuando ustedes, por ejemplo, abordan organizaciones o empresas donde cae cada vez más trabajo y son menos personas. Esa es otra forma de medir también la intensidad del trabajo, ¿no? Creo que acá hay toda una serie de cuestiones para seguir discutiendo sobre esta dimensión clásica. El segundo eje, que para mí es quizás de los más recientes que se ha empezado a trabajar, es el de las exigencias emocionales,
si bien los psicólogos lo tenían como muy incorporado como parte de su disciplina, es realmente a partir de algunas obras, sobre todo hay una que fue muy famosa, que fue de Rothschild, que hizo un trabajo a fines de los 80, principios de los 90, sobre el trabajo de las azafatas. Las azafatas porque la mayoría eran mujeres, lo digo así. Y fue un trabajo muy disruptivo en su momento, porque veníamos como de estudios del trabajo muy puros y duros, muy sobre esto del trabajo manual, industrial, que es parte del ADN que traemos y que tenemos que romper también, pensar que el trabajo es solo la fábrica. Y esta autora demostraba y mostraba a partir de una etnografía muy interesante cómo el libro se llamaba The Managed Heart, o sea, el corazón moldeado o dominado, una cosa así, ¿no? Ella mostraba cómo era que las emociones eran parte central del oficio de ser azafata, que no era solo que llevaban la comida, que eran técnicas en seguridad y demás, sino que para que ese trabajo se realizara y lo pudiésemos entender, era necesario poner en el centro del análisis las emociones, ¿no? Entonces era la sonrisa, agradar, contener si uno de los pasajeros tenía miedo, también generar el disfrute en la experiencia de vuelo. Bueno, toda una cosa, ese libro fue muy disruptivo y abrió la puerta a toda una serie de estudios sobre las emociones en el trabajo. Paralelamente, desde Europa se venía gestando lo que era toda la corriente del trabajo de cuidado o el care. CARE se escribe, lo van a ver en mucha bibliografía, que también eran estudios que empezaban a ver la cuestión del cuidado como trabajo. Era muy obvio en las actividades de salud, en las actividades también educativas, el tema de que haya un otro, ¿no? Donde el centro del proceso de trabajo no tenía que ver solo con lo visible, con, bueno, te inyecto, te limpio, si sos la mucama, o si soy la babysitter, le doy la mamadera. No, el cuidado era toda una serie de actividades emocionales que hacían que realmente nos permitiese entender la naturaleza de lo que se buscaba lograr y de lo que se lograba efectivamente, ¿no? Entonces, toda la corriente del trabajo del cuidado fue muy pionera en poner estas cuestiones emocionales en el centro. Particularmente, el tema del trabajo de cuidado hoy viene muy al centro con esta cuestión de reconocer el trabajo de cuidado. Vieron que está toda esta corriente del feminismo acerca de, bueno, acá hubo un trabajo oculto durante mucho tiempo y esto tiene que ser reconocido. Y de hecho, paradójicamente, los trabajos de cuidado son los peores pagos, porque se supone que ahí no está pasando mucho, ¿no? Estás en un geriátrico, estás cuidando gente grande, sos babysitter, bueno, te quedas un rato con el pibe. Y sin embargo, son trabajos donde si no está toda esa, digamos, emocionalidad del trabajador en acto, no se puede lograr, ¿no? Entonces, las emociones son parte del trabajo, no está mal ni bien, hay trabajos que requieren eso. Ahora, cuando esto sobrepasa ciertos límites, ahí deviene un factor de riesgo. Esto es lo que nos enseña, ¿no?, la corriente de los riesgos psicosociales, particularmente cuando hay trabajos donde dominar y moldear las propias emociones y la de los otros empieza realmente a ser un esfuerzo muy grande. Esto se ve muy claro cuando hay trabajadores que, por ejemplo, tienen que sonreír cuando los están agrediendo, que de hecho hay puestos de trabajo donde básicamente los agreden todo el tiempo. Yo pienso si fuese, por ejemplo, inspectora de tránsito. Nadie te va a sonreír nunca en tu vida, en tu trabajo. Todos te odian, básicamente, ¿no? O vieron la persona que trabaja donde te llevan el auto con la grúa, bueno, ese tipo que está o tipa que está en la entrada, debe estar 8 horas recibiendo improperios. Digamos, imagínense lo que es estar ahí, o gente que le quiere pegar, ¿no? Literalmente. O lidiar con el miedo, ¿no? Hay gente de fuerza de seguridad que tiene miedo y tiene que ir todos los días a trabajar. O sea, o muchos trabajos que implican miedo a distintas cosas. Y les puedo asegurar, y ustedes creo que lo imaginan, no debe haber nada peor que ir a trabajar con miedo. Debe ser salir de tu casa, como decía recién Tamara, debe ser temblar. O sea, el miedo es una de las emociones más tremendas, ¿no? Entonces, realmente hay muchos trabajos donde las personas tienen que negar, esconder o manejar esas emociones para poder salir todos los días a trabajar. Y eso después, como todo, ¿no? No soy psicóloga, pero ustedes bien lo saben, termina saliendo por algún lado. El cuerpo habla, ¿no? Empieza a haber somatizaciones o empiezan a haber cuadros de ansiedad, de nerviosismo, burnout.
Y realmente son cuestiones que están, se ven cada vez más, de hecho están en la agenda pública. 2x3, digo, también a veces salen las noticias, mirá cómo le pegaron al playero, ¿no? O también las cuestiones, piensen en el caso de género, muchas de las mujeres tienen en algunos trabajos que lidiar incluso con las insinuaciones sexuales no requeridas. Ser moza es saber que te van a acosar 2 o 3 veces por noche. Eso cualquiera lo sabe, digamos, ¿no? Entonces hay que lidiar con esas cuestiones que generan mucho rechazo, pero si tu jefe te dice sonreí, no digas nada, bueno, ustedes saben lo que es contenerse, ¿no? Y morderse y contar hasta 60, hasta 100 para no decir lo que uno piensa. Bueno, eso termina siendo realmente muy duro en algunos trabajos, ¿no? Bueno, Lucila ahí habla de la exigencia emocional de quienes tuvieron que salir a trabajar en pandemia, ni hablar, ¿no? Lidiar con el miedo. En ese momento era un miedo a enfermarse, pero también era miedo a la gente, porque era el vector de contagio, ¿no? Yo creo que eso, recién ahora estamos tratando de realmente entender todo lo terrible que fue eso. La pandemia en eso, digo, si bien fue un fenómeno puramente biológico, nos enseñó tanto sobre lo psicosocial, ¿no? Fue una gran muestra de cómo la gente la pasó muy mal, pero si te pones a preguntarle por qué la pasó mal, te empiezan a contar cosas de esta naturaleza. Estaba encerrada, por qué no podía ir a trabajar, por qué los chicos en mi casa, por qué no sabía si iba a perder el trabajo, ¿no? Y esa fue la paradoja con Jorge, creo que lo vimos cuando hicimos ese librito, que la pandemia nos permitió también un poco hablar más de estos temas. Hace 10 años cuando hablábamos de esto nos miraban raro, como de qué están hablando, ¿no? Y hoy yo creo que la gente ya no nos escucha tan raro cuando hablamos de los riesgos psicosociales. Entienden que esto a la gente le hace sufrir mucho y que se puede enfermar, ¿no? Así que bueno, el tema de las emociones es muy central. Ahí hay toda una corriente de bibliografía y de estudios que son cada vez más interesantes. Insisto, el sector salud es central, ¿no? Sin la idea de cuidado no se pueden entender mucho de los oficios que ahí existen. Y también lidiar en sectores como el de salud con el sufrimiento, ¿no? El dolor del otro, tener que ver eso todos los días, no es fácil, no es fácil. Pero realmente recién ahora se empieza a reconocer los efectos que esto tiene, ¿no? Así que también invitación a seguir leyendo y estudiando esta cuestión. Una tercera cosa de la cual me gustaría también hablar es el tema de la autonomía. Este sí que es un tema clásico, ¿no? El tema de la autonomía, había un librito muy viejo de Terzac que hablaba sobre la autonomía en el trabajo, y de hecho había un debate muy viejo en los estudios sociales del trabajo que decían que era si el capitalismo le iba a dar más autonomía a los trabajadores digamos, si los iba a recalificar o les iba a quitar saberes, los iba a descualificar, los iba a dejar como Carlitos Chaplin y los iba a dejar haciendo siempre operaciones monótonas, rígidas y de la misma naturaleza, ¿no? Con esta idea de que el capitalismo tendría una tendencia a la expropiación del saber obrero. Yo quiero que el trabajador no sepa tanto, que haga lo que yo le digo, divido el trabajo lo más posible y realmente eso hace que el trabajador sea más manejable. Después vino lo que vino, ¿no? El toyotismo, el lean production, trabajo en equipo, trabajo enriquecido, y hoy estamos como en el otro lugar, pero que también es medio mentiroso. Esta idea de queremos un trabajador que se involucre, que dé ideas, que sea proactivo, que trabaje en equipo, que pueda generar nuevas ideas, ¿no? Esta idea de el trabajador creativo, está como vieron medio esa cosa así con bombos y platillos de que se busca el trabajo enriquecido. Ahora bien, con esta idea de te vamos a dar autonomía, ¿no? Te vamos a dar autonomía, de hecho las empresas más modernas te ponen hasta cosas de ping-pong para que juegues, te ponen ¿no? Videojuegos, cosas para que vos largues toda tu creatividad y tu autonomía. Ahora bien, este cuento tampoco sucede en todas partes, y de hecho la autonomía sigue siendo un tema que genera sufrimiento, porque acá retomamos esta distancia que es fundamental para nosotros y que lo dijo la ergonomía de la actividad, que es la distancia entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Esto es lo que estos dos conceptos son fundamentales porque lo que permite unir o de alguna manera articular la distancia que siempre hay entre el trabajo prescripto y el trabajo real es la autonomía, ¿no?
a nosotros en todos los trabajos nos dicen más o menos qué tenemos que hacer, trabajo prescripto, pero esas reglas y prescripciones no alcanzan ni por lejos ni por cerca a lo que realmente vos después terminás haciendo, ¿no? Que son muchas más cosas. Y ahí, para poder llevar adelante ese trabajo real, es donde ponemos en juego lo nuestro, que es la autonomía, innovar, inventar procedimientos, no las arreglamos con 2 alambrecitos, ¿no? Somos como más en Argentina, nunca tenés todo, entonces con los insumos que tengo que hacer esto, con el espacio que tengo que hacer lo otro, me llega la normativa, pero bueno, la verdad que acá hay un vacío, entonces lo voy a llenar yo con lo que me parece que hay que hacer, ¿no? Los criterios propios, cuando no hay un procedimiento porque a nadie se le ocurrió, sobre todo porque los que diseñan el trabajo vieron, no tienen ni idea ni nunca lo hicieron. Vieron que les bajan todas esas órdenes, pero los tipos y las tipas nunca, nunca estuvieron ahí viendo en la trinchera qué es lo que se supone que tenés que hacer. Entonces, esta es una queja recontra común, esto yo creo que lo escuchan todo el tiempo. La gente que se queja de, te bajan las órdenes y vos decís, ¿quién escribió esto? O sea, ¿dónde está esta persona? Nunca puso un pie donde yo estoy trabajando, ¿no? Ese es el típico problema. Este, Así que eso, lo que nosotros vemos ahí, que básicamente el que todos los días saca adelante esa distancia entre el trabajo prescripto y real son los trabajadores. Entonces, creemos obviamente que la falta de autonomía genera sufrimiento y padecimientos porque un trabajo donde no tenés libertad es un trabajo monótono, repetitivo, donde no puedes hacer las cosas con tu estilo y eso obviamente genera sufrimiento. De hecho, hay trabajadores que, no sé, por ejemplo, los de call center, tienen que hasta manera de cómo hablar, cosas que pueden decir y que no pueden decir. Pero guarda con la autonomía excesiva, ¿no? Donde a veces ni siquiera te dicen qué tenés que hacer, que ese es como el otro extremo, ¿no? Gente que la tiran un poco a los leones y le dicen, bueno, tenés que hacer esto, ¿cómo? No sé, arreglátelas, ¿no? Y después si hay equivocaciones, si hay problemas, ese trabajador está solo, no tiene apoyo social ni apoyo técnico, no tiene reglas para saber cómo proceder, y eso también es fuente de mucho sufrimiento para trabajadores que realmente hacen las cosas pero no saben si las están haciendo bien. Esto se dio mucho en la pandemia, ¿se acuerdan? Teníamos que hacer cosas, pero no nos decían cómo, ya no sabíamos cómo hacerlas, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo cuando tuve que empezar a dar clases por estos medios, nos pasaron un link y yo no sabía, no solo no sabía cómo conectarme, cómo armar un foro, eso, sino que no tenía mucha idea de cómo adaptarme a este formato, porque claramente una clase presencial no se podía extrapolar al formato virtual para que funcionara. Los criterios son otros, los contenidos son otros. Presencialmente nosotros antes teníamos clases de 4 horas, ¿se acuerdan? Creo que ustedes estudiaban en la facultad y sabían lo que era una guasada. Vos virtual no podés mantener a nadie conectado 6, 8 horas como estábamos. Entonces, muchos trabajos tuvieron que salir a hacer lo que se supone que hacían siempre, pero en un contexto completamente cambiado. Y la verdad que uno la pasaba mal, porque no sabías quién te podía ayudar, che, ¿cómo se hace? Ahí los compañeros ayudaron un montón, los grupos fueron formando sus propias nuevas reglas del oficio para ver cómo salir adelante. En el sector salud se vio muy claro en la pandemia, porque incluso hasta ponían como protocolos propios, porque los que armaban en otro lado no se entendían, no servían. Entonces, bueno, el tema de la autonomía tiene ahí toda una dimensión interesante, pero insisto, la autonomía, la falta completa de autonomía o la autonomía excesiva también pueden ser fuentes de problemas, ¿no? Sobre todo cuando te ponen el objetivo pero no te dicen cómo, ¿no? Yo creo que todos pasamos por ahí hace un tiempito, pero tenemos un margen de autonomía, eso seguro, ¿no? Hasta acá vamos. Bueno, si hay dudas, consultas, lo van dejando también en el chat y podemos ir mirando entre todas estas propuestas que ustedes también van dejando ahí. El cuarto eje es el de las relaciones sociales y de trabajo. Sobre este punto, creo que también tenemos lo tenemos como visto más anecdótico. Juancito se peleó con Marcelita, viste que a Marcos lo ascendieron, pero a Roberto no. Viste que uno le esconde información al otro. Vieron que termina haciéndome un cotilleo de oficina esto, ¿no? Como en un momento. Hasta que en cierto punto, o no sé, a Pedrito lo tienen de punto, sí, viste que le dijeron esto, le escondieron las cosas. Bueno, toda esta dimensión siempre se manejó muy en el plano o de lo interindividual o de lo anecdótico.
Y hoy en día ya sabemos que esto tiene un grado de seriedad muy grande, sobre todo porque acá en este eje podemos analizar situaciones, por ejemplo, como la del mobbing o el hostigamiento, que hoy son un problema grave, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos las relaciones sociales en el trabajo, tenemos que ver varias dimensiones. Primero que esto está en relación con los superiores, también hay una relación con la organización, también hay relación con compañeros y también tenemos relaciones con clientes usuarios. Todos estos distintos planos realmente tienen que ser abordados porque emergen diferentes problemáticas. La relación con los superiores quizás es como la más obvia que se ha abordado, pero el tema del apoyo técnico, como nos enseña la psicodinámica del trabajo, es fundamental, ¿no? Y en esto tiene que ver el tema del tipo de liderazgo. Acá ha habido toda una especie de debate sobre si hay liderazgos autoritarios, liderazgos democráticos. Bueno, hay toda una literatura sobre el liderazgo, a veces media managerial, media ingenua en algún tipo, como si el líder fuese como esa persona que te va a ayudar a cruzar los Andes. Pero en realidad también estamos hablando de relaciones de trabajo sanas, ¿no? No de sistemas autoritarios, de jefes que gritan, de jefes que insultan, que cambian las tareas, como este ejemplo que daba Tamara, seguramente el jefe de este señor era bastante egoísta en algún punto y con un sistema de liderazgo donde claramente no hay consulta y donde no se sopesan cuestiones de bienestar de los trabajadores. Entonces las relaciones con los superiores siempre pueden ser fuente de sufrimiento. Hay gente que realmente la pasa mal, ¿no? Con los superiores jerárquicos, pero a veces no es el problemita de dos personas. Cuando eso hay un patrón repetido, ya empezamos a encontrar una cuestión organizacional. Y hay culturas organizacionales que favorecen y premian esta especie de relación verticalista, a veces hasta paternalista y autoritaria con los trabajadores, ¿no? Y esto es el caldo de cultivo para una serie de problemáticas, ¿no? De hecho, está muy relacionado con aspectos que tienen que ver en la relación con la organización. El concepto de justicia organizacional o injusticia organizacional genera mucho sufrimiento a las personas. Ustedes lo escuchan todo el tiempo, sistemas de evaluación de tareas que son injustos o que no existen, ¿no? Entonces, por lo tanto, la asignación de promociones, de bonus de dinero, parece ser algo arbitrario, a dedo, el otorgamiento de premios y castigos sin un criterio transparente, cómo dan los francos, cómo asignan las horas extras, bueno, todo un montón de cosas que implican una opacidad y que realmente a la gente llega a un punto y esto le empieza a generar muchísimo sufrimiento, insisto. La distribución de la carga de trabajo, cuando en una organización ustedes lo han visto mucho, hay 3 o 4 que siempre les cae todo y hay 4 o 5 que están siempre no haciendo la plancha, ¿no? También la quita o no, que no te den tareas también es una forma de hostigamiento, ¿no? Hay personas que las aíslan, que no les dan tarea, que no les dicen qué hacer. Las condiciones generales del trabajo hablan de eso, ¿no? Y en ese punto, cada vez más se problematiza la cuestión de la relación con la organización y del tipo de criterios más o menos transparentes y también la posibilidad de opinar. Esto es lo que hablaba recién. Hay realmente organizaciones donde las personas no pueden expresar ni hay mecanismos de consulta de nada. Es la orden de arriba hacia abajo. Y punto. ¿Por qué? Si está bien, si te gustó o no te gustó, de eso no se habla, ¿no? Bien, bueno, ahí un compañero nos está hablando también del tema de castigos, hostigamientos. Bueno, hay muchas anécdotas sobre el tema de las residencias, las concurrencias. Hay todo como una cultura organizacional en la medicina que es un poco de los criterios de, bueno, esto te va a curtir, esto te va a hacer más fuerte, ¿no? Eso lo he escuchado, esta idea de siempre se hizo así, tiene que hacerse así, tienes que aguantar, ¿viste? Como que es parte de la cultura aguantar más horas despierto. Pero de esto cada vez se habla más y es tremenda, ¿no? Hace poco hubo, no sé si lo vieron en la prensa, un rito de iniciación, esto es una cosa también tremenda, que hicieron en un pozo petrolero, no sé si fue en Neuquén, y que realmente consistió en una situación de humillación y de hostigamiento para los nuevos que entraban, ¿no? Se imaginan allá en todos los pozos, donde, bueno, también hay como una cultura más cerrada del colectivo de trabajo,
y realmente hasta creo que habían abusado del trabajador. Esto salió en las noticias, hubo un juicio y demás, pero yo siempre pienso, esta fue la persona que se animó a denunciar. ¿Cuántas veces esto pasará en ciertas culturas laborales y organizacionales sobre cosas donde, insisto, la organización hace la vista gorda? De hecho, los temas de hostigamiento están demostrados que ya no es la idea, la diada acosado-acosador, hay toda una organización o que hace la vista gorda que fomenta que esto suceda, ¿sí? Ya hay que abordarlo desde otro lado, porque es sistemático, ¿no? Sistemático a veces pasa y pasa y pasa. Pero bueno, muchos ejemplos salen, de vez en cuando salen en la prensa, toman notoriedad, la gente se espanta un poco, pero nosotros decimos, lamentablemente sabemos que pasan, y no son casos raros o extraños, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con una idea de cómo planteamos las relaciones sociales. Los temas de género también están acá muy claros, pero también hay todas otras cuestiones donde, insisto, el patrón común es la idea de que hay trabajadores con los cuales se puede hacer cualquier cosa por alguna excusa, ¿no? Ya sea por su origen, su nacionalidad, por su edad, ¿no? Y eso es algo que como política de una organización o una empresa ya no se puede permitir. Estas cosas ya no se pueden naturalizar como antes, porque obviamente que pasaron siempre, creo, pero ya culturalmente nosotros hemos dicho basta con muchas de estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, ahí Lucila nos habla de las cuestiones de género, sí, ni hablar que, bueno, una injusticia organizacional por definición era la imposibilidad, por ejemplo, de obtener ascensos de las mujeres o el desigual condiciones de pago por el solo hecho de ser mujer. Hoy todo eso se cuestiona, pero durante mucho tiempo ni se habló, digamos, ¿no? Era, bueno, ya está, era como, lo aceptamos. Entonces, el tema de las relaciones sociales y laborales, hoy, insisto, es toda una caja ahí para abrir, ¿no? Es tremendo. Bueno, ahí nos están contando, bueno, Jorge nos cuenta esta metodología, ¿sí? Sobre la idea del sacrificio, ¿no? La ideología del sacrificio, del sufrimiento, como que tiene que ser parte. Hace poco también pasó en el ejército un soldado que de hecho murió como parte de... Uno pensó que eso pasaba cuando estaba la colimba. Hay en algunos oficios, insisto, como ciertas ideologías vinculadas a aguantar, ¿no? En la construcción también se ve muy claro, hay varias etnografías hechas sobre esto, eh, donde realmente es parte, digamos, toda la organización un poco es cómplice de que esto siga sucediendo. Y esto ya, me parece, tenemos que decir basta a lo que sucede. Eh, Nos decían resistentes y no residentes. Sí, bueno, el humor, ¿no? Como manera de canalizar todo esto que es irrisorio a veces. Yo siempre digo que los chistes y los refranes son una buena manera de tener un conocimiento sociológico de algunos problemas, ¿no? Los chistes siempre esconden como una verdad, como una queja, como, ¿no? Si analizan los chistes o los refranes, tienen como esa carga, ¿no? Eh, bueno, sí, repercusiones en pediatría. El humor como sublimación tal cual. Sí, hay muchas profesiones donde todo cada vez se cuestiona más. En el deporte hay mucho de esto, no se habla, pero hay mucho de estos ritos de iniciación, de los grupos, digamos, el deporte como trabajo, ¿no? De alto rendimiento y demás. Y también en esto de las relaciones sociales incluimos de vuelta la relación con usuarios y clientes, como estos otros que también son parte del horizonte laboral. Eh, Donde también puede haber situaciones, insistimos, de violencia, de hostigamiento, de acoso, de agresión. A veces también está la positiva, de reconocimiento, de orgullo por el trabajo bien hecho, pero está esto ahí dando vueltas, ¿no? Eh, en fin, esto es una dimensión por la cual la gente sufre mucho y se enferma, y se va o renuncia o tiene carpeta psiquiátrica, pero esto a veces llega a límites insoportables, ¿no? Y ustedes creo que bien saben cómo es esta cuestión, ¿no? Eh, bueno, ahí habla Marisol, nos estaba hablando un poquito del tema de CIMAT. Sí, creo que nosotros estamos como
costó, pero hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, ahora está un poco más establecido, pero había que llegar a discutir que uno tenía que trabajar bajo ciertas condiciones. Pero hoy tenemos que dar una discusión un poquito más fuerte sobre todo esto, que no se considera, insisto, parte de la salud laboral y de las condiciones de trabajo. Insisto, termina siendo lo anecdótico. Che, ¿viste que Juancito lo agarraron de punto? ¿Viste que acá él renunció porque no aguantó más nada? Insisto, poner esto articulado con los temas de salud laboral, ese es el desafío. Ese es el desafío, ¿no? Y ahí tenemos que dar como esa pelea un poco simbólica, también profesional, ¿no? El anteúltimo eje que quería mencionar es el tema de los conflictos éticos y de valores. Acá también la gente la pasa mal, ¿no? Básicamente a veces tenemos que hacer en el trabajo cosas, a todos nos ha pasado, que están en oposición a nuestras creencias y nuestros valores, a nuestras convicciones. Tenemos que hacer cosas con las cuales no estamos de acuerdo. A veces hay que mentir como parte del trabajo, ¿no? Vieron esa venta que uno sabe que está vendiendo algo que no funciona, o te estoy enchufando un crédito que sé que te vas a endeudar hasta acá, o te estoy diciendo que va a pasar algo que no va a pasar. Y bueno, las personas realmente cuando tienen que mentir sufren mucho. De hecho, la vez pasada una de mis estudiantes me contaba que ella duró creo menos de un mes porque renunció, me dijo, no me lo banqué, en un trabajo de call center donde le decían que básicamente llamen mejor a las personas mayores porque era más fácil engañarlas y enchufarles cosas. Y ella le parece un horror, te imaginan, ¿no? Bueno, la gente la pasa mal, ¿no? O cuando a veces uno tiene que hacer un trabajo y sabe que no tiene los instrumentos o los insumos o no puede hacerlo bien porque de alguna manera esa calidad está impedida y uno sabe que lo que está haciendo es un trabajo inútil o que va a salir mal y vos lo estás haciendo y sufrís porque si le estoy haciendo creer al otro que algo va a suceder y no va a suceder, pero a su vez no lo puedes cambiar. Entonces, todas estas cuestiones realmente son fuente de mucho sufrimiento para algunas personas. Eh, Insisto, esto a veces no se lo ve vinculado a salud laboral, tiene mucha incidencia en algunas personas. De hecho, muchas veces simplemente renuncian o se van, pero otras veces cuando uno necesita el dinero o tiene familia a cargo, lo que sea, tiene que aguantar, pero bueno, esto va erosionando y va creando toda una serie de conflictos éticos internos muy, muy grandes, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Sí, Tamara. Estás muteada, Tamara. No, que se me vino, decía que se me vino a la cabeza muchas veces cuando la frustración, cuando uno no tiene los elementos o en algunos ámbitos, ahora no, pero no tiene los instrumentos para dar respuesta como debería ser a los problemas que nos traen los pacientes, ¿no? Cuando carecemos de elementos en las guardias o cuando bueno, no se puede concretar determinada derivación, o bueno, eso también, porque son cosas que a veces escapan, o sea, escapa de uno, y bueno, eso trae bastante frustración, por lo menos a veces a mí me ha sentido en algunos momentos muy mal, de hecho he dejado trabajo, sí, por eso, porque uno sabe que realmente da lo mejor, pero que es insuficiente y no llega. Yo tengo el Sí, caso de mi compañero que es oftalmólogo y a veces, bueno, la frustración se pone muchas veces muy mal porque realmente cuando no hay elementos y una persona concretamente queda ciega, ¿no? Y entonces eso realmente es pesado de llevar. y sí, claro que sí. De hecho, antes de todas esas renuncias se dan un montón de síntomas, gente que no puede dormir, gente que somatiza y sin falta el trabajo, pero básicamente porque es la manera, digamos, la estrategia defensiva para no tener que afrontarlo. Bueno, úlceras, problemas gastrointestinales, realmente el famoso hacerse mala sangre, como nos dicen a veces los trabajadores, es muy duro, ¿no? Estar en trabajos que tienen esta cuestión intrínseca. Así que los conflictos éticos y de valores no son solo ya una cuestión moralista, ¿no? O que tienen que ver con alguna cosa más filosófica,
sino que realmente tienen, como verán, una cosa muy tangible en muchas experiencias de trabajo. Así que no estamos hablando de nada, no estamos acá haciendo filosofía de la moral, estamos hablando de que esto realmente todos tenemos algunos parámetros, primero personales, ciudadanos, éticos, a veces religiosos sobre el bien y el mal, pero a veces también tenemos reglas del oficio. Todos los oficios nos dicen, bueno, cuando un trabajo está bien hecho o está mal hecho, qué necesitamos para que eso salga. Y cuando uno no puede respetar esas reglas que nos enseñaron, que son las adecuadas, y uno la pasa mal, ¿no? Pero a veces la realidad parece que te dice que tires las reglas todo el tiempo abajo, porque hay que hacerlo, ¿no? Y el cómo ya no importa. Y uno se hace preguntas sobre eso, ¿no? Y por último, una cuestión que queda también mencionar es lo que adelanté sobre el tema de que esto sucede mucho en Argentina con las crisis, cuando hay una inseguridad en el empleo y en el trabajo, cuando uno sobre todo piensa que puede perder el trabajo, ¿no? Hay muchos, esto pasó y fue fuertísimo en la pandemia cuando muchos centros, organizaciones y empresas cerraban sus puertas por tiempo indefinido y uno pensaba que iban a quebrar o que no iban a abrir nunca más. Esto también lo sufren mucho las personas con un empleo precario, ¿no? Con trabajo informal, nunca saben bien cuánto tiempo van a poder tener ingresos, cuando sienten que realmente no pueden planificar su vida, cuando también se autoexplotan o trabajan más porque hoy hay trabajo, mañana no sé, eso es parte también de ese círculo perverso. Y también es parte de este eje de riesgos psicosociales, los famosos cambios no controlados de la tarea. Eh, Esto era parecido a lo que hablaba recién del trabajador que lo llamaban a cualquier horario. Los trabajadores también sufren mucho cuando no saben qué van a hacer y hay un constante cambio de tareas. Cuando te tienen como, entre comillas, maleta de loco. Hoy haces esto, mañana te va a llevar a hacer tal cosa y pasado no te voy a decir, ¿no? Y vos estás como todo el tiempo sin poder prever qué es lo que te va a tocar, sin saber si lo vas a poder hacer. Esto pasa en algunos trabajos, aunque sea increíble. Realmente hay personas que las tienen cambiando la tarea, no pueden anticipar cuáles van a ser, les cambian el horario, les cambian el qué, el cómo, la sacan de área, la ponen en otro. Eso también se da y la gente la termina realmente desquiciando todos estos cambios no controlados de la tarea. Son parte, de hecho, de eso. En un mundo donde también te exigen como una polivalencia total, ¿no? Hoy todos podemos hacer todo, parecería. Estas cuestiones también son aspectos que hay que prestar atención cuando uno habla de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, bueno, poco para cerrar y para dejar algún espacio de intercambio, a partir de todos estos ejemplos, realmente el trabajo sigue siendo ahí un enigma que tenemos que descifrar, y sobre todo esta diferencia entre trabajo prescripto y real es un punto de apoyo muy grande para nosotros. Desde la psicodinámica del trabajo aprendimos que el trabajador todos los días sale a la calle o teletrabaja desde su casa, pero se está confrontando con esa realidad que siempre trae desafíos nuevos, que es cambiante, y el trabajador todo el tiempo está tratando de superar esas restricciones, de responder y hacer su trabajo aún con todos los problemas que vayan surgiendo, y en el medio tratar de no volverse loco, ¿no? De mantener un equilibrio, una estabilidad mental, de mantener tranquilidad. Por eso, ¿no? De Jules siempre nos decía que trabajar es una normalidad sufriente, ¿no? Haciendo las cosas, pero siempre hay algo que uno sabe que se le va a escapar de las manos, que hay algo que hay que resolver y que no estaba previsto. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos haciendo ese compromiso entre afrontar ese trabajo, el sufrimiento que a veces acarrea, pero también el placer que a veces trae el trabajo y que un poco compensa y sublima todas las problemáticas, ¿no? Ahora bien, hay momentos, nos enseña la psicodinámica del trabajo, que los trabajadores pueden no tener las herramientas para afrontar esas exigencias, no tenemos los conocimientos, no tenemos el tiempo, no tenemos quizá ese día la entereza, y sus estrategias de defensa ya no son efectivas, y ahí es cuando empiezan a aparecer estos quiebres, estas crisis, estas somatizaciones, estas descompensaciones que afectan la salud. El límite siempre es ahí, una línea finita entre el estar remándola y un día caer con carpeta psiquiátrica, vamos a decirlo así, aunque sea medio caricaturesco. Pero trabajar es una normalidad sufriente, ¿no? Esto también con esta idea de la salud, ¿no? Como una cosa medio esencialista, ¿no? Esta discusión que tienen acá la psicodinámica es, bueno, no es la definición de salud de la OMS, o sea, no es que usted tiene un completo equilibrio, ¿no? Físico, psicológico y todo,
sino que realmente es algo dinámico, por eso se llama psicodinámica, es algo donde el trabajador pone de sí un esfuerzo para mantenerse cuerdo, entre comillas, y donde realmente todo el tiempo la realidad nos trae cosas que pueden hacer descompensar ese equilibrio que a veces es frágil, ¿no? Tenemos que tomarlo desde ese lugar y también pensar que muchas de las patologías que parecen, es una obviedad esto, físicas o biológicas, tienen una raíz en estas otras dimensiones del trabajo, ¿no? Creo que realmente empezar a deconstruir también ese concepto de salud y pensar en la díada salud-enfermedad como algo que siempre va de la mano, es ahí donde nos estamos metiendo en un campo que es un poco más pantanoso, pero más fructífero a la hora de entender las cuestiones, ¿no? Entonces siempre estamos ahí tratando de trabajar y no volvernos locos, ¿no? Como decía de Jure de manera un poco simplista, pero muy, muy efectivo. Entonces, la pandemia nos enseñó muchas de esas cosas. Y fíjense que volviendo al principio de mi exposición, cuando nosotros decíamos que los procesos de trabajo al cambiar también cambian las consecuencias sobre los trabajadores, nosotros tuvimos ese libro que mencionaba recién Jorge, donde tuvimos algunas reflexiones ahí al calor de los acontecimientos, y nosotros ahí vimos que los procesos de trabajo cambiaban, ¿no? Que estaban los procesos de trabajo impedidos o detenidos, que estaban los procesos de trabajo que migraban al hogar, y estaban los procesos de trabajo presenciales modificados, o sea, te mandaban a trabajar pero tenías que hacer las cosas completamente distintas. Y los efectos fueron muchos, y la gente sufrió mucho en el trabajo. Los que no podían trabajar, la tipología 1, ni les cuento, pasaron mal. Pero también las personas que tuvieron que ir a teletrabajar también la pasaron mal a veces, y los que fueron y salieron a la calle, como decían recién, aún en pandemia, se encontraron que su trabajo cambiaba todo el tiempo, cambiaba el horario, cambiaba el lugar, las burbujas, los equipos, no podías hablar a la gente, no te podías acercar, te cambiaban de área, te cambiaban de escritorio, te cambiaban los trámites, salía una nueva normativa. Bueno, la gente realmente la pasó mal. Y ahí realmente es donde se habló de un montón de estos temas paradójicamente que yo les decía, ¿no? Un virus tan antiguo, ¿no? Como la vida en la Tierra nos hizo hablar de problemas viejos y nuevos, intensificación del trabajo, las nuevas configuraciones del tiempo de trabajo, las nuevas demandas post pandemia también con la organización. La vuelta al trabajo fue muy terrible y se sigue discutiendo en algunos lugares. Quiero trabajar tantas horas, quiero trabajar desde mi casa, desde donde trabajo. La inseguridad en la situación de trabajo, en fin, un montón de problemáticas que siguen existiendo. Creo que fue un gran laboratorio social lo que nos pasó, donde se volvieron a traer al tapete las discusiones sobre estos temas, y también hay un cambio cultural. Algunos hablan de si es bueno o malo, pero las nuevas generaciones están poco dispuestas a dar por sentadas muchas de estas exigencias que antes nosotros aceptábamos. Hay una discusión, como una grieta, también un River Boca, si son la generación de cristal o si realmente ya están más avispados que nosotros y no aceptan y se tragan cualquier cosa, ¿no? Del trabajo. A veces dicen, ustedes naturalizaban todo el maltrato, yo no me la banco y me voy, ¿no? Hay como una cosa ahí, pero sí hay un cambio de época respecto a estos problemas. No vamos a decir si está bien o si está mal, o si es un tema generacional o no, pero está en la agenda pública cada vez más. Estos temas están, creo que ustedes lo perciben, ¿no? Creo que, bueno, en la profesión médica está, ¿no? Como siempre te lo dicen, nosotros aguantábamos más cosas, ustedes ahora no aguantan nada, ¿no? Y está como esa cosa de, ¿no? De que eran más resistentes. Así que bueno, creo que hay, no sé si es el huevo o la gallina, no sé si hay más riesgos psicosociales ahora, probablemente sí, o recién ahora los vemos, también creo que sí, ahora recién les estamos prestando atención, recién empezamos a desarrollar las herramientas teóricas y metodológicas para verlos. También es verdad que creo que muchas de estas cosas se intensificaron por los cambios en las formas de organizar la producción, pero como sea, es un súper tema. Así que yo obviamente llegué hasta acá con algunas cosas que quería comentarles. Creo que obviamente los invito a que sigan indagando estas cuestiones. Esto recién estamos tirando de la punta del ovillo. Yo sé algo de esto, creo que todos sabemos algo, y justamente porque estamos seguros que sabemos poco, seguimos investigando.
Creo que hay muchas cuestiones todavía para entender. Va a llegar algún día, insisto, la legislación para esto, también va a llegar cierta conciencia social sobre estas cuestiones. Esto es parecido a lo de los estudios ambientales o el enfoque de género. Pensamos que nunca nadie le iba a dar bolilla y bueno, en algún momento le están dando bolilla. Capaz que esto va a pasar lo mismo, ¿no? Que va a tener su lugar, que va a haber un cambio de época, pero el futuro de los estudios del trabajo va por acá. Va por acá porque son los problemas que están en agenda. Así que los felicito por la apertura mental, sobre todo si vienen de enfoques más tradicionales a querer escuchar otras experiencias, otras lecturas de la realidad. Y bueno, desde ya les agradezco la atención en este jueves tarde y están cansados. Así que bueno, no sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, gracias Bianca. ¿Comentarios más? ¿Alguien quiere opinar sobre la clase de Laura, además de lo que han escrito en el chat, digamos, donde hay muchos colegas, Laura, que felicitan por la clase, que les ha resultado muy interesante, pero bueno, tenemos unos minutitos más por si quieren hacer alguna pregunta. Para que controlen un poco también la ansiedad, les anticipo que después de estas clases viene la doctora Fabiola Dabat y el docente de la Facultad de Ingeniería que va a abordar algunos temas más tradicionales, sobre todo la parte de lo que son los riesgos físicos, los contaminantes químicos, y de qué manera, una vez que uno ha hecho un análisis global de las condiciones y medio ambiente de trabajo en su totalidad, como lo planteó Laura, como lo planteó Julio, como lo hemos visto en las primeras clases, luego nosotros no negamos, ¿no es cierto?, la importancia ni la existencia del ruido, la temperatura, la humedad, la ventilación, los contaminantes químicos. Ya hemos dicho de que, y lo ha dicho Julio y también Laura, decir que hay una simultaneidad y sinergia de los procesos que deterioran la salud, que actúan sobre los trabajadores. Pero bueno, para que controlen la ansiedad, también vamos a ver de qué manera, además de los elementos de protección personal, digamos, cómo se utiliza un decibelímetro, una bomba de Drager, en fin, los instrumentos que miden. También una pregunta que hubo, Laura, o un comentario, era de qué manera se miden, ¿no es cierto?, los factores de riesgo psicosocial y sobre todo el deterioro de la salud mental. Creo que eso viene vinculado a la preocupación que tienen los colegas que están trabajando en los centros de salud, o en una RT o en alguna institución, ¿no es cierto? Y que en general siempre se plantea esta cuestión de que si son medibles o no. Y bueno, los factores de riesgo psicosociales, lo que producen sobre la salud, son de una naturaleza totalmente distinta a los riesgos físicos y a los contaminantes químicos, inclusive a todo lo que es la ergonomía del diseño. Por lo tanto, al tener una naturaleza distinta, se dimensionan también de una manera distinta, y hay herramientas específicas para ver desde lo cualitativo. Inclusive, se planteaba ahí en el chat, existe todo lo que es una corriente y una subespecialidad dentro de la psicología, bastante cercana a la psiquiatría, que es todo lo que tiene que ver con la psicometría. Y se han desarrollado herramientas para medir. Nosotros en nuestras investigaciones y en nuestro abordaje clínico de esta problemática de la salud mental en el trabajo, hacemos una triangulación metodológica
con métodos cuali cuantitativos para investigarlos, para determinarlos, y recurrimos tanto a la psicometría como a la psicodinamia y al psicoanálisis para el abordaje de este problema en los servicios de salud laboral. Pero bueno, un poco creo que la pregunta de cómo se dimensionaban viene por ahí, y creo que antes de las vacaciones, o inmediatamente que volvamos de las vacaciones de invierno, vamos a hacer un pequeño seminarito sobre evaluación del daño en la salud de los trabajadores. Nosotros, desde este paradigma que compartimos con Laura, con Julio, hemos abordado como el daño integral a la salud de los trabajadores, que supera lo que tradicionalmente y lo que se ofrece en los cursos, que es la evaluación del daño físico. Porque si ustedes buscan en internet, hacen una búsqueda, van a ver que tanto la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la UART, o sea, la misma aseguradora de riesgo del trabajo, y algunas, el IAS, que es el Instituto Argentino de Seguridad, se limitan a la evaluación del daño corporal. Y nosotros ya hemos hecho un curso dentro del posgrado sobre evaluación del daño integral que, bueno, antes de las vacaciones después, vamos a hacer una breve también introducción para contener la ansiedad de los alumnos. Quédense tranquilos en ese sentido. Ya bastante ansiedad tienen con que el día 9 tienen que entregar los exámenes. Me imagino que deben estar sumamente preocupados y angustiados con ese tema. Así que bueno. Manuel, ¿querías hacer alguna pregunta, un comentario? ¿Te levantaste la mano? Sí, Jorge, quería comentar que me llamó la atención, y ya desde hace varias clases lo venimos comentando también, cómo es difícil entender esto para muchos de nosotros, porque creo que no hay muchas profesiones que vivan prestando servicios justamente de salud, un servicio así, tan humano y demás, en el que los profesionales en sí, la gran mayoría son autónomos y nunca tienen un servicio de medicina del trabajo. O sea, nadie de nosotros, en muchos casos, cuenta como empleados y vernos a nosotros como empleados u obreros o trabajadores. Es lo que comentamos el otro día. Bueno, hay que aprender a tener esa doble mirada. Ya les comenté que justamente una de los cuestionamientos, cuando se crea el área de salud y trabajo en la Facultad de Medicina, y yo le planteo al rector y a la decana, estamos hablando del año 1999, que se crea el área, y yo les planteo que vamos a integrar el plantel con docentes de las distintas cátedras, convocamos a docentes de clínica, a docentes de cardiología, a docentes de psiquiatría, a compañeros de la escuela de psicología. Los enfermeros eran de la escuela de docentes de la escuela de enfermería, y quienes hacían las audiometrías eran docentes de la escuela de fonobiología, y los no docentes, los secretarios que teníamos eran eran no docentes. Y lo que les llamaba la atención era justamente esta cuestión de cómo era de que nosotros íbamos a hacer el control de ausentismo de los propios compañeros, y en realidad lo que no se entendía es que nosotros estábamos haciendo un cambio de paradigma, que era superar el control por un programa de asistencia a los trabajadores ausentes por enfermedad, y que nada mejor que justamente, además, si uno quiere atacar las causas del ausentismo que son vinculadas al desgaste en el trabajo, nada mejor que un compañero atendiendo a un compañero, porque es la posibilidad de establecer una relación médico-paciente, una relación entre trabajadores para resolver ese problema, comprenderlo en su amplitud. Yo creo que tuvimos éxito en ese sentido.
tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Por ahí todavía hay gente que extraña que se haya disuelto ese servicio, pero bueno, la historia está escrita por avances y retrocesos y nuevos avances, así que eso pasa. Pero bueno, Manuel, hay que seguir trabajando y siempre digo que cuanto más amplio es nuestro marco teórico y cuanto mayor es nuestro nivel de información, más herramientas tenemos para actuar sobre los problemas concretos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gusto haber participado de la clase, Gracias a de vos, conocer Laura, los realmente estamos súper contentos de que haya tantos buenos comentarios y bueno, te decimos y te deseamos a vos lo mismo que como terminamos todas nuestras clases. Buena cena, buen descanso, que tengan buenas noches, que coman algo rico y que nada, que el despertar de mañana sea bueno. No, Bueno, muchas gracias. Nos gracias, Laura. cruzaremos en otro momento. Después por los Hasta aspectos, luego. Muchas por los gracias. aspectos concretos, formales, nos comunicamos con vos para resolverlo. ¿Mm? La certificación, el pago, todo eso nos comunican. Un abrazo a todos, que tengan buen descanso. Será hasta la semana que viene. Nos vemos. Semana que viene. Buenas noches. Avancen con el examen, consulten cualquier duda. Chao, Laura. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches, gracias.